Un especial saludo para todos los que nos escuchen y nos ven a través de las redes sociales. Hoy vamos a presentar para ustedes brevemente la vida de este extraordinario santo llamado San Charbel Macluf, que nació en el Líbano. Este es un país del Asia, es un país que aparece a lo largo de todo el Antiguo Testamento y que es impresionante porque es un lugar donde vivió, por donde pasó nuestro Señor Jesucristo, y que hoy, siglos después, ha dado muchos frutos de santidad, especialmente a través de este santo que tenemos para ustedes hoy, San Charbel Macluf, que es un santo monje ermitaño que nació en la época, en el siglo XIX, en un contexto de la iglesia maronita. Es un rito católico de que la iglesia permite. Entre la iglesia católica hay ritos de Oriente diferentes que tienen una liturgia diferente, que tienen un reglamento por el que se rigen diferente a nuestro derecho canónico, pero que son católicos, diferente a los católicos ortodoxos, que a pesar de que son católicos, ellos no siguen la autoridad como los católicos de Occidente, que es el Papa Francisco, o la autoridad del Papa, a diferencia de los maronitas, que desde que tienen una liturgia diferente, se rigen por un gobierno diferente, obedecen al Papa y se pueden decir católicos. Por eso es importante que hoy celebremos la vida de este santo, San Charbel Macluf, porque recuerda esa unión que hay y los diferentes ritos, las diferentes riquezas que tiene la iglesia. Él nació en una época donde se encontraba en un contexto religioso bastante difícil, porque ya los musulmanes habían venido a invadir estas tierras del Líbano. Su padre llamado José, es víctima de todo este contexto de guerra, de dificultades que se presentaba en el ambiente del Líbano. Su padre fue reclutado por el ejército del Líbano para hacer inspecciones contra los ejércitos egipcios, y es aquí donde le toca salir de su país y muere en estas investigaciones. Entonces San Charbel queda sin padre a muy temprana edad. El nombre de San Charbel en su infancia era José. Es posteriormente que Charbel será su nombre religioso. Entonces José queda con su madre. Su madre se llamaba Brígida y llevan una vida muy pobre, una vida muy austera, donde tienen que pasar por muchas dificultades. Su madre posteriormente accede a un segundo matrimonio después de la muerte de su esposo, y el hombre con el que se casa, el rito maronita permite que casados sean sacerdotes. Entonces este hombre se consagra sacerdote y es el párroco del pueblo. Entonces el ambiente religioso en el que José, posteriormente San Charbel, va a crecer. Tiene dos tíos también que son ermitaños, son monjes, y es aquí donde él empieza a discernir ya desde su infancia el deseo de servir a Dios, el deseo de consagrarse a Dios. Un hombre de extraordinaria virtud, un hombre de extraordinaria obediencia, de extraordinaria pobreza, que ya desde su infancia reflejaba la pureza y el deseo de servir a Dios. Además que en estas tierras los que son católicos, los que son cristianos, viven su fe radicalmente, debido a que están en un ambiente religioso difícil, porque están los musulmanes y otras creencias religiosas. Entonces los que creen con toda la fuerza de su corazón, no a medias tintas, no tibiamente. Y San Charbel desde aquí, ya desde su infancia, desarrolla una piedad profundísima por la Virgen María, un amor profundo a ella, una piedad profunda por la Eucaristía. Y es aquí donde, ya llegando a la época de su juventud, de su madurez, decide seguir al Señor y entregarse como monje. Pero su familia, su mamá, sus tíos no estaban muy de acuerdo, porque la familia se desarrollaba en condiciones bastante difíciles, bastante precarias, y él era una ayuda, un sustento para la familia. Entonces él, cuando decide ingresar de monje, él lo hace sin el consentimiento de sus familiares. Entonces una mañana sale temprano, a los 23 años, y se va para un monasterio maronita allá mismo en el Líbano, donde lo reciben y donde empieza ya a vivir su vida religiosa. Tiene algunas dificultades, y es que en este monasterio les tocaba convivir con algunos laicos que iban a ayudar para las cosechas, porque los monjes trabajaban la agricultura, y una mujer, al ver su belleza,
su virtud también, se enamora de él y empieza a buscar como la manera de llegarle. Y San Charbel, que era un hombre de probada virtud, siempre cuidando su pureza, evitaba siempre de mirar incluso a las mujeres, porque eso despertaba las pasiones en él. Entonces él desde pequeño consagró su pureza a la Virgen. Entonces, evitando esto, huyó del monasterio y llegó a otro monasterio también del Líbano, donde el superior, el abad, lo recibe por estas condiciones que abandona, porque lo habían tildado de desertor, porque no sabían por qué se había ido del monasterio, pero en realidad él había huido por cuidar su pureza. Es aquí donde lo reciben ya, lo ordenan sacerdote, y como sacerdote empieza a vivir santamente, obedientemente también. Obedecían todo lo que le decían, tanto que lo cogían de chiste ya. Cuando el superior mandaba algo difícil, casi imposible de cumplir a un religioso, decía: ¿yo acaso soy San Charbel? ¿Yo acaso soy Charbel? Porque San Charbel obedecía hasta lo que parecía imposible, y él lo hacía. Una vez, tanto que de castigo le negaron el tener aceite para su lámpara. Entonces durante la noche no podía rezar, no podía estudiar ni nada, y un monje, pues como haciendo una broma con él, le echó agua en su lamparita, y él, obedientemente siguiendo eso que le mandaba este monje, igual encendió su agüita que tenía en su lámpara, y milagrosamente esta lámpara permaneció encendida durante toda la noche, no con aceite, con agua. Los monjes se sorprendieron. Es aquí donde ya San Charbel había decidido, porque en estos monasterios había la posibilidad de ser ermitaño. Él deseaba anhelantemente ser ermitaño y no se lo permitían, pero ya al ver este milagro, la virtud extraordinaria de este monje, le permiten alejarse de la ermita. Y él allí en esa ermita, en el silencio, en la oración, en la mortificación, lleva una vida austera, de profundo recogimiento, donde celebraba todos los días la Eucaristía. Aquí tenía un amor profundo y una devoción por la Eucaristía increíble, que tiene allí también un acólito que veía que cuando él celebraba la Eucaristía con tal piedad, derramaba lágrimas. Es en una ocasión de estas donde ve que el purificador queda con manchas de sangre, y el acólito mira y piensa que se le ha derramado sangre del cáliz de nuestro Señor, y en realidad lo que se derramó fue lágrimas de sus ojos, de la piedad y el dolor tan profundo que sentía al celebrar este misterio, que derramaba lágrimas de sangre en el momento de celebrar la Eucaristía, porque su piedad era así de profunda. Bueno, aquí en esta ermita, a 1400 metros de altura sobre el nivel del mar, donde caían nieves terribles, el invierno era insoportable, y donde no se podría vivir sin una calefacción, San Charbel Maclú no tenía ninguna calefacción. Incluso abría sus ventanas en pleno invierno y se dedicaba a sus horas de oración, 2-3 horas de rodillas ante el Señor, inmóvil. Dicen los testigos que alguna vez alcanzaron a verlo, absorto en Dios, contemplando la belleza y la sobrenaturalidad de nuestro Señor. Tanto que una vez cayó un rayo y empezó a encenderse la ermita, y los monjes fueron a ver qué había pasado con San Charbel, porque estaba saliendo humo de su ermita, porque el rayo había caído allí. Y fueron, y él estaba absorto en oración, porque realmente vivía tan profundamente unido a Dios que se olvidaba de todo, se olvidaba de todas las cosas a su alrededor. San Charbel Maclú lleva una vida también aquí escondida, oculta, y es posteriormente, ya en su muerte, que se da a conocer. Cuando lo entierran en un cementerio como todos los monjes del mismo monasterio, pero particularmente queda en un lugar tremendamente húmedo dentro del lodo. Entonces sabían que fácilmente, rápidamente se iba a consumir, se iba a descomponer su cuerpo. Pero resulta que días después, los musulmanes, los cristianos que vivían alrededor, empezaron a ver en ese cementerio del monasterio que una luz brillaba en las noches, y ellos se preguntaban: ¿pero qué es eso? Fueron a decirle al abad del monasterio, y justamente da la casualidad que era en la tumba donde habían enterrado a San Charbel Maclú. Entonces fueron a destapar la tumba, y cuando abrieron la tumba, su cuerpo estaba totalmente incorrupto, tal como lo habían enterrado. Y muchos días después, y a pesar de la humedad, no le había pasado nada. Y es donde empiezan a llegar personas,
y a orarse en grandes milagros. Y la vida de San Charbel empieza a ser conocida, empieza a ser divulgada, porque realmente es muy difícil que la vida de un ermitaño se conozca grandemente, pero San Charbel es muy conocido porque después de su muerte se oraron inmensidad de milagros, no solo para los cristianos, los creyentes, sino los musulmanes, por la curiosidad, iban a estos lugares y recibían milagros de él. De su cuerpo empezó a emanar como sangre y agua ya de su cuerpo incorrupto, y la gente empezaba a coger con pañitos, con algodones, y a frotar sobre los enfermos, sobre alguna dolencia, sobre paralíticos, y la gente se sanaba, tanto que el que era el director, el que dirigía el pueblo del Líbano, uno de los gobernantes, escéptico a todas estas cosas, va a corregir los monjes porque estaban promoviendo un falso culto en estas tierras, en estos monasterios por San Charbel. Y cuando él va allí, ve a uno de sus vecinos desde pequeño que conocía que él había nacido paralítico, y cuando lo ve allí caminando y va y lo abraza y le dice que San Charbel lo había curado, este hombre quita su incredulidad y vuelve a su fe católica que mucho tiempo atrás había dejado y se había dedicado a criticar. De este tamaño eran los milagros que se oraron en la tumba de San Charbel, y llegaban cartas de todo el mundo, de todos los países, agradeciendo a San Charbel por tantos prodigios que se realizaban a través de él. Y fue así que este santo, de vida oculta, eremita, escondido en una montaña, empezó a ser conocido, porque como dice el Evangelio, como dice la palabra de Dios, no hay nada oculto que no llegue a saberse, y Dios no enciende una vela para meterla debajo de una cama. Cuando Dios enciende la luz como la encendió en este santo, el fuego del amor, es para que brille ante todo el mundo. Dios los bendiga y que San Charbel ruegue por nosotros.